tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas y bendecidas noches. Estamos hoy, pues yo quisiera decirle que de manteles largos, porque tenemos un invitado para mí muy especial, un hermano en Cristo, un hermano que tengo la dicha de poder decir que es un amigo y que aceptó bien gustosamente la invitación de estar hoy con nosotros. Prisciliano, ¿cómo estás? Dios te bendice, buenas noches. Hola, buenas noches, Rocío. Muy bien, bendito Dios, acá desde Tierras Nayaritas, saludándolos. Estoy visitando a mi familia y bueno, pues ahora nos encontramos aquí. Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven. Al contrario, muchísimas gracias a ti por habernos aceptado la invitación, que ya tenía ratito que te la hacemos, pero por X o Y no se lograba, pero qué bueno, gloria a Dios que hoy se concretó y queremos compartir con ustedes el día de hoy un tema muy bonito y que puede interpretarse de dos maneras o por dos vertientes, pero hoy vamos a tocar una de ellas. Pris, pues ¿por qué no nos presentas tú el programa, el tema de hoy, y nos introduces de una vez a él? Muy bien, pues vamos a platicar un poco sobre la intención, la recta intención que tenemos al momento de acercarnos a Dios. Hablabas de dos vertientes y bueno, creo que es importante que quienes comparten este tema con nosotros comprendan un poco de lo que hablabas. Decías que hay dos formas de abordarlo y precisamente vamos a abordar una que a mí me parece en lo personal una de las mejores formas de tomar este tema, más allá de la forma tendiente al pecado, que es la carne o la concupiscencia, como se puede ver en la recta intención. Más bien vamos a tocarlo desde el punto de vista en lo que tiene que ver con nuestra opción fundamental y las opciones de vida que vamos tomando a lo largo del proceso de seguimiento de Cristo, del seguimiento de Dios en nuestra persona. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de tocar aquí. Claro que es abundantísimo el tema y no vamos a agotarlo, vamos solo a platicar un poco sobre esto y bueno, pues ¿iniciamos? Sí, pero iniciamos primero diciendo cuál es el tema del día de hoy, pureza de intención. ¿Y a qué se refiere? Pues podemos, como decíamos en un inicio y acabas de decir tú, irnos por dos vertientes, el de la carne como tal, ¿verdad? Por así decirlo, o muy carnal para que quede un poquito más claro, o el que va más profundo, que es del corazón. Obviamente la carne también tiene que ver mucho lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, y todo lo que hacemos precisamente sobre la pureza de intención refiere qué es lo que brota, qué es lo que sale de nuestro corazón que nos hace hacer, decir o dejar de hacer, dejar de decir lo que hacemos o decimos, ¿no? Así es. Vamos a irnos un poquito al sentido, bueno, quisiera aclarar antes de todo lo que decía de este aspecto de nuestra opción fundamental, que creo que es lo más importante que debemos tomar y partir de allí para poder hablar de lo siguiente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es la opción fundamental? Bueno, pues una opción fundamental es aquella que va a dirigir o a sostener toda nuestra vida. Todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida va a estar sustentado sobre esta opción fundamental que va a ser la base de lo que continúe. ¿Qué podemos poner en esa base? Pues muchas cosas o a muchas personas e incluso nuestro trabajo o nuestras pasiones o cualquier cantidad de situaciones, pero lo más conveniente definitivamente es poner a la roca, ¿no? La roca firme que es Cristo. Así es. Entonces, cuando nosotros tomamos como opción fundamental al seguimiento de Cristo, entonces vamos a tener un sentido en la vida que es totalmente diferente a lo que pueden tener las otras personas que nos rodean. Yo no estoy hablando de que te cases o que es soltero, que todavía no. Estamos hablando de una opción fundamental. El principio, lo primero que hay que hacer en nuestra vida como cristianos, como católicos, es tomar a Cristo como el centro. Esa es una opción fundamental.
porque podemos caer en el error incluso de manera personal de hacer o decir, para no ya estar repitiendo, de movernos hacia actos o sentimientos que no necesariamente provienen del amor a Cristo o del querer hacer la voluntad de Cristo. Incluso puedo llegar a engañarme a mí misma en cuanto a cuáles son las motivaciones que realmente me mueven para hacer algo o para decir algo. Pongo un ejemplo ahorita que se me viene a la mente. Cuando servimos, cuando damos un servicio, realmente qué me está moviendo a hacerlo. El reconocimiento de los demás, el sentirme útil, que sería buscar una satisfacción propia, el agradar a Dios, el glorificar a Dios, y pareciera que no tienen gran importancia porque finalmente, bueno, estoy sirviendo, pero la tiene, porque tú lo acabas de decir, el fin último tiene que ser Cristo. Entonces, que yo sirva por agradarme a mí mismo, por sentir yo bonito, o por quedar bien ante los demás, o por adquirir un estatus dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro incluso de mi familia, ya son segundas intenciones. Aquí hay que ver dónde está la pureza de mi intención, cuál es realmente lo que me está moviendo y reconocerlo. Y ese es un trabajo que no es tan fácil, pareciera que es fácil discernirlo, pero muchas veces no es tan fácil. Definitivamente no es sencillo lograr un discernimiento, sobre todo en el corazón de la persona, porque al final de cuentas no entra nadie más. O sea, perdón, ninguno de nosotros podemos entrar a donde ella está sola. Sí, y precisamente es porque no se trata de entrar al corazón de la persona de enfrente, ay, cuáles serán sus intenciones, sino lo difícil es entrar en mi corazón para discernir qué es lo que me está moviendo. Definitivamente cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta de que lo que me está moviendo es más bien un sentido egoísta, un sentido de autocomplacencia, no toma verdaderamente una libertad de la persona. Y la persona entonces está atada. Y hay muchas circunstancias, decías tú, bueno, el servicio. Definitivamente el servicio es buenísimo y es importantísimo en nuestra comunidad y en la iglesia. Claro. Pero cuando lo hacemos movidos por el egoísmo, por el reconocimiento, Jesús mismo lo condena, ¿no? Cuando en el Evangelio, en Mateo, habla de que no realicemos nuestras obras de piedad delante de los hombres para que estos nos reconozcan, sino que las hagamos en lo secreto. Así es. Incluso la limosna, ¿no? Cuando damos limosna, que lo hagamos, que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Entonces, si tomamos como medida al mismo Jesús y estas palabras que nos da en el Evangelio, pues nos damos cuenta que muchas veces hemos actuado movidos por circunstancias ajenas a lo que es Dios y a lo que Cristo mismo nos llama a hacer. No por algo. No podemos. Sí, perdón. No, tú, adelante. Usted es el invitado. No podemos dejar de lado la humanidad, pero sí podemos purificar la intención. Así es. No por algo, precisamente nuestro Señor, dentro de las bienaventuranzas nos dice, benditos los limpios de corazón, ¿no? A veces nos cuesta entender las bienaventuranzas, sobre todo porque cuando se trata de aplicarlas a nosotros mismos y entender el real significado de lo que el Señor nos quiere decir con ellas. Y el tener un corazón limpio, pues se refiere precisamente a un corazón sin dobleces, un corazón sin segundas intenciones, un corazón dirigido a hacer la voluntad de Dios constantemente, en todo momento. Y él al momento que nos dice bienaventurados, ya es una bendición. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando mover por el Espíritu Santo y no por la carne y no por el mundo. Algo importante de esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Así es. Entonces, tenemos todavía una promesa, además de ser limpios de corazón, vamos a ver a Dios. Y este ver a Dios nos lo da precisamente la pureza de la intención, la purificación previa que hemos vivido, porque definitivamente es una purificación constante. O sea, nosotros no podemos hablar de que hay pureza de intención si no tenemos conciencia personal. Eso es importantísimo en nosotros, en toda persona. Cualquier persona
que quiera tener un corazón limpio debe tener conciencia de sí mismo y ser consciente de lo que vive, lo que hace y lo que elige. Ahora, decíamos que no es fácil llegar a esa conciencia, porque creo que la gran mayoría de las personas nos podemos ufanar de que nos conocemos cuando en realidad es que no nos conocemos del todo. Yo creo que haya alguien que diga, me conozco al 100%, claro, a lo mejor aquí me pareciera que me contradigo. Sí podemos llegar a cierto nivel de conocimiento, autoconocimiento, pero dentro del crecimiento personal espiritual, el Señor nos va revelando nuevas cosas de nosotros mismos, porque las quiere cambiar, las quiere mejorar, las quiere purificar. Entonces, decir en este momento de nuestras vidas, la gran mayoría de los seres humanos, yo creo que podríamos decir, no me conozco del todo porque me sorprendo de repente lo que llego a pensar, lo que llego a sentir. Y es cierto, nos llegamos a sorprender y wow, o sea, yo no imaginaba que fuera a pasar por aquí esto, o que yo fuera a hacer esto, o que fuera a reaccionar de esta manera. Entonces, ¿qué maneras tenemos precisamente de conocernos? ¿Cómo ayudarnos en este autoconocimiento para detectar, por así decirlo, o reconocer cuáles son las intenciones del por qué nos movemos hacia donde nos movemos? Creo que lo primero que debemos hacer es nuestra opción fundamental. Una vez que hemos tomado la decisión de poner a Cristo como base en nuestra vida, como centro, de ahí podemos partir ahora sí para continuar buscando llegar al fin que sería el encuentro con nuestro Señor, con aquel que es el centro de mi vida. ¿Qué más puedo hacer para darme cuenta? Bueno, la formación de una conciencia clara, eso es tarea de todo cristiano. Pero aquí de todo bautizado. Hago paréntesis. ¿Cómo ayudarnos a tener una conciencia clara? Ok, esto es complicado a más no poder porque tenemos una conciencia deformada por nuestros medios de comunicación, incluso por nuestra propia concupiscencia. Sí. Hemos dejado de lado el autoconocimiento y nos hemos dejado que nos digan quién somos, que nos digan qué hacemos, que nos digan cómo ser, que nos digan cómo ir, y no tomamos en cuenta la verdad. Tomamos en cuenta lo que consideramos más fácil o incluso lo que creemos que nos va a dar mayor satisfacción. Entonces, para formar una conciencia debemos escuchar la palabra de Dios. Primer punto importante, escuchar la palabra de Dios, porque ahí está el centro de nuestra vida. La palabra de Dios nos revela cómo vivir como cristianos. Fíjate que precisamente recuerdo una conversación que tuve hace tiempo con una persona que me decía que a donde ella pertenecía, el grupo donde ella pertenecía, la limitaban mucho y le criticaban mucho su forma de ser. Entonces llegó un momento en que le dieron las gracias por participar. Ella decía, yo me limité mucho tiempo a dejar de ser quien yo realmente era, por agradar a los demás. Y dentro del servicio que daba, ella sentía que estaba limitando el servicio precisamente que estaba dando por agradar a los demás. Y creo que es un ejemplo bien válido de lo que tú acabas de mencionar. A veces, incluso puede ser, no te rías así, porque se puede malinterpretar. Cuando estás regalando una sonrisa a un pordiosero, a un drogadicto, que necesitan del calor, del calor de Dios, que podemos hacerles llegar a que Dios le puede hacer llegar a través nuestro con una simple sonrisa, ¿no? Limitarlo. Y entonces lo dejo de hacer por agradarte a ti, aunque me esté negando el servicio que el Señor me pide. Es un ejemplo, ojalá sea claro, porque sí me hice bolas yo solita, pero ojalá sea claro de cómo podemos modificar las intenciones de lo que hacemos, de qué tan pura es la intención de lo que hacemos cuando dejamos de servir, de agradar a Dios por agradar a los hombres. Sí, una vez que nosotros somos capaces de tomar una opción fundamental y tener una base firme y tener claro hacia dónde vamos, somos capaces de tomar ahora sí opciones de vida, ¿no? ¿Qué opciones de vida? Bueno, iniciando con nuestros estudios, vamos por ahí.
podemos tomar una carrera, podemos incluso decidir estudiar, ¿no? O decidir terminar la prepa, la secundaria, seguir adelante con lo que buscamos y con lo que anhelamos en nuestra vida, tomar una carrera o decidir decantar por alguna vocación. Este aspecto de la vocación también es muy importante porque nos enfrentamos a un mundo de casados que nunca supieron qué era ser casados, o nos enfrentamos a un mundo de solteros que nunca entendieron qué era la soltería tampoco. Entonces, simplemente fueron circunstancias, se llegó, se dio y tan se acabó, ¿no? Llegaron a ese punto de sus vidas y simplemente se quedaron ahí porque no tuvieron opciones de vida, simplemente se dejaron llevar. No fueron conscientes de una opción fundamental y no tomaron las medidas necesarias para llegar a un fin. Sí. Que si ahora te encuentras en una situación de este tipo, no significa que estés jodido, ¿no? O perdido, sino que tienes que tomar las riendas de tu vida y hacer una opción fundamental primero y luego una opción de vida. Ya estoy soltero, ya estoy casado, ok, ¿qué sigue de aquí? Así es. Y ahorita antes de retomar algo que dijiste hace rato de precisamente cómo ir descubriendo realmente las intenciones de nuestro corazón, enviamos saludos a Laura Vadillo y Josefina Gutiérrez Holguín, que te mandan saludos. Lochis Aguef, Pili Jaramillo y Juanita LS. Dios les bendiga, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Te mandan saludar todos ellos. Bueno, claro que sí, saludos. Ahora, entonces, retomando lo que te comentaba, ¿cómo descubrir realmente las intenciones de mi corazón? ¿Por qué hago? ¿Por qué digo? Porque yo creo que una cuestión que nos ayuda mucho, o una persona más bien que nos ayuda mucho, es el Espíritu Santo. En nuestra conciencia siempre estará haciéndonos ruidito cuando lo que estamos haciendo no es por voluntad de Dios, sino con una segunda intención. Creo que nos dice, nos inspira, nos mueve, pero muchas veces como que hacemos ahora sí que como que la Virgen le habla, ¿no? Sí, así. Nos sacamos. Exacto. Y la otra que tú mencionabas es precisamente la lectura de la palabra, la oración y la lectura de la palabra. ¿Cómo conocer cuál es la voluntad de Dios? La lectura de la palabra. Porque incluso podemos estar haciendo algo bueno y muy bueno, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Sí, esto es algo bien necesario de clarificar en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra mente. Cuando nosotros nos acomodamos al mundo, porque muchas de las veces nosotros tenemos estructuras pues que son del mundo, ¿no? Y que están en el mundo y que nos decimos así, nos orillan, es que nos obligan, no puedo hacer otra cosa, es lo que tengo que hacer, es lo que debo de hacer. Y eso pues realmente no es. ¿Por qué? Porque debe haber un sustento, una base hacia desde donde yo me puedo mover para saber qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando pierdo esto, es cuando me acomodo en las estructuras del mundo y comienzo a hacer lo que el mundo quiere. Incluso esto, pues, es condenado, ¿no? En la palabra de Dios dice, no se acomoden a las estructuras del mundo, sino más bien transfórmenlas. Romanos 12:1, si mal no recuerdo, es transformarnos desde la mente. Y yo por el ejemplo de a veces hacemos cosas que son buenas, pero que realmente no son la voluntad de Dios, porque me pasó a mí, yo estaba haciendo algo que era muy bueno pero eso desencadenó problemas con otra persona y yo decía, ¿por qué? Entonces, con lo que tú decías, la palabra de Dios, a través de ella, el Señor me reveló que estaba haciendo algo que yo quería hacer, Rocío quería hacer. No, claro. ¿Y por qué lo quería hacer? Bueno, no me voy a confesar en este momento, ¿verdad? Pero también tuve que descubrir eso.
también tuve que descubrir eso, por qué lo quería hacer. Y entonces me di cuenta, pues que no estaba realmente haciendo lo que Dios quería, que había en mi intención una segunda intención, que la pureza de mi intención tan buena no era tan pura. Y cuando no es pura, no viene del Señor, por muy buena que parezca. Sí, creo que algo importante también es que hay algunos libros en la palabra de Dios que se han descuidado por ahí, se llaman sapienciales. Sabiduría. Esos libros sí tienen un gran contenido porque son parte de la cultura hebrea y creo que es importante que redescubramos lo que nos dicen porque hablan muchísimo de nuestra forma de vida, de la moralidad, de la forma de dirigirnos, de la forma incluso de relacionarnos unos con otros. Entonces, es algo que debemos de redescubrir como católicos, este estilo de vida que la misma palabra de Dios nos ofrece, nos comparte, y bueno, pues que debemos tomar en serio, ¿no? Que debemos comprender que nos ayuda a tener una pureza de intención. Nos ayuda a ser libres y que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Que esto es algo, bueno, ahorita, cual más, cual menos, pues es que no sé, es que no, porque sí, porque no. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, si es sí, sí, si es no, no, porque todo lo demás viene de Satanás. O sea, definirnos. Cuando tus decisiones están plagadas de una indecisión, pues no, está mal lo que estás decidiendo. O sea, date cuenta que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Lo demás viene del mundo, del diablo. Así es. Y entonces... Eso es algo parte de poder discernir. Entonces tenemos que para determinar la pureza de nuestras intenciones hay que sopesarlo, por así decirlo, por varios medios. Uno, decíamos la lectura de la palabra o la oración de la palabra, es lección divina mejor, porque la lectura orante de la palabra, el Señor nos va a hablar. La otra es incluso buscar acompañamiento, que no nos dé pena de buscar un acompañamiento de alguien que con crecimiento espiritual que nos sepa guiar, que no busquemos también quien nos diga lo que queremos escuchar, ¿verdad? Sino lo que realmente es. Porque luego a veces podemos sacarle la vuelta a la persona que ya sabemos que nos va a llevar la contraria. Pero hay que ver por qué nos va a llevar la contraria. Sí, y es importante, ahorita que tocas a los acompañantes y que es una realidad en las comunidades, bueno, pues me gustaría decir que muchas de las veces también los acompañantes perdemos de vista nuestra opción fundamental y dejamos de lado el ayudar al hermano por abrazar al hermano y porque no se sienta mal. Entonces, no es el hecho de hacer sentir mal al hermano el acompañamiento, para nada, ni es lo que se busca, ni es lo que se quiere. Sin embargo, si hay una situación en la vida del hermano que se tiene que sanar, pues precisamente es eso, sanar al hermano, ayudarle al hermano a clarificar. Es cierto que siempre nos insisten cuando somos acompañantes que actuemos con caridad, que no faltemos a la caridad, que no iramos a los demás, pero a veces, y esa es mi percepción, a veces es necesario no escudarnos en la caridad, porque entonces dejamos pecando al hermano o la hermana. O sea, el Señor me va a pedir cuentas de esa pureza de intención que tengo cuando no corrijo o no acompaño adecuadamente a un hermano o hermana. A ver, lo estás haciendo porque no se sienta, porque no se moleste contra el que se puede perder. Entonces, ¿dónde está la pureza de tu intención? ¿Qué es lo que Cristo te está pidiendo realmente que hagas? ¿Contra qué es lo que tú estás decidiendo que es mejor? Es creo que muy importante también como acompañantes tener una pureza de intención en el momento que se da un acompañamiento, realmente qué nos está moviendo para decir o dejar de decir algo a los hermanos que acompañamos. Sí, pues precisamente digo, la palabra de Dios nos ayuda un poquito ahí porque dice, creciendo en el conocimiento de Dios en todo momento, ¿no? Hay que crecer en el conocimiento de Dios, hay que crecer en la cercanía con Dios, en la intimidad con Dios,
Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Como acompañantes somos quienes al final de cuentas vamos dándoles a los hermanos un aspecto de la presencia de Dios en sus vidas. El hecho de dejarlo de lado o de abandonarlo, pues nos hace ser contrarios a la voluntad de Dios, para nosotros y para ellos. Así es. Ahora ya tocamos así como que muy por encimita, estamos tocando pues la vida de los solteros, de los servidores, la vida de los acompañantes, que también, bueno, no la vida, sino las intenciones, ¿verdad? Y toda esta pureza de intención tenemos que buscarla, tratar de vivirla más bien en todos los ámbitos de nuestra vida. En el trabajo, en la escuela, en la oficina, como, ¿cómo se llama? El anuncio de una cremita, que no voy a decir, en la casa, en la oficina, tenga usted esa. Pues igual que esa pomadita, la pureza de intención ha de acompañarnos en todo lugar, en todo momento, hasta por qué le di o no le di el pase a la persona que iba en el otro carro, si para que ojalá y se mate porque se le quite, porque va echándome las luces encima, o pues pobrecito, a lo mejor lleva una emergencia, lleva un enfermo en el carro, no sé, es como que ir haciéndonos con el auxilio del Espíritu Santo una costumbre de revisar la pureza de las intenciones de todas las cosas que hacemos, ¿no, Chris? Eso sería una madurez extrema, considero. Camino a la santidad, camino a la santidad a la que todos estamos llamados, ¿no? Así es. Definitivamente una persona que sea capaz de pensar antes de actuar y de pensarlo en el espíritu sería pues alguien maduro, ¿no? Alguien como Jesús, alguien que busca verdaderamente dar gloria a Dios en todo lo que hace. Eso es finalmente lo que la pureza de intención persigue, que nuestro corazón sea tan libre que sea capaz de unirse al de Cristo. Entonces, esa es la pureza de intención, una intención o una necesidad de hacer lo que Dios quiere que haga. Que finalmente, si el deseo de Cristo es que seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre, y nos ha dicho, les conviene que me vaya, porque si me voy les enviaré el Espíritu Santo, el Paráclito, es porque el auxilio nos viene del Señor. Él nos estará dando los medios en la medida en que lo dejemos mover nuestra voluntad, porque es cierto que nos dio una libertad libre albedrío, y no vendrá a imponernos absolutamente nada. Entonces, en la medida que yo le entregue esa libertad que Él mismo me ha dado para que actúe en mí y le deje hacer, pues Él va a ir transformándonos. Ciertamente, como dices tú, no llegaremos a ser como Cristo, pero no podemos decir, uy, no puedo, no soy yo, o sea, mejor ni lo intento, ¿verdad? No, pues definitivamente es lo que queremos, o sea, todos nos esforzamos todos los días por buscar un poquito más, acercarnos a Dios, acercarnos a esa opción fundamental, a esa base que he puesto en mi vida, a ese centro que he buscado y colocado, para que entonces todo lo que yo hago tienda hacia Él, y tienda hacia Él buscando llegar a Él, no buscando quedarme a medias, o sea, no tendría sentido poner un centro al que quiero alcanzar si no voy a alcanzarlo, no sé si me explico, no tendría sentido poner un vaso de agua si nunca me lo voy a tomar. Así es. El fin último es Cristo. La opción de vida, como tú bien lo decías hace rato, debe ser Cristo. Y como también esa sería nuestra opción fundamental. Exacto. El principio, el fundamento. Las acciones de vida son las que tomamos. Construir sobre roca. La roca es Cristo. Son los fundamentos de nuestro ser, de nuestra vida. Y querer construir, si no es sobre ese fundamento, es construir sobre arena, como bien lo dice la palabra. No llegaremos definitivamente tenemos que tomarlo así y tenemos que entender que cuando nosotros dejamos de lado a Cristo, pues entonces estamos perdiendo el tiempo porque lo que construyamos se va a caer. Así es. No tiene firmeza, no tiene fundamento, no tiene solidez. Y esto es... Sí, adelante. Adelante.
Y lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana debe dar como luz esta opción fundamental. No sé si me explico, debe dejar transparentar que mi centro es Cristo. Y no que tengo un montón de centros o que busco cualquier cosa, porque entonces pues seré como la espuma del mar, ¿no? Ahorita soy y en 5 minutos ya no soy. Así es. Y eso no es Cristo, eso no es la vida cristiana. Creo que lo que tú dices se puede resumir bien, muy bien con las palabras de nuestro Señor cuando dice que seamos luz del mundo, ¿no? Que, o sea, la luz es, vamos a decirle así, la luna tiene un reflejo, refleja más bien la luz del sol. El sol es Cristo. Y entonces la luz de la luna no se puede esconder, está ahí porque está reflejando al sol. De la misma manera, nosotros estamos llamados a ser reflejo de la luz del Señor. Y cuando la pureza de nuestras intenciones se va clarificando de acuerdo a la voluntad de Dios, sí o sí tendremos que ir reflejando a la luz que es Cristo. Así es, definitivamente tenemos que irradiar esa luz. Cuando nosotros no irradiamos este centro que tengo en mi vida, pues es señal de que algo está fallando, ¿no? Que algo no anda bien, que lo he dejado de lado, que lo he abandonado, que me ha alejado. Entonces, pues revisarnos es importante. Así es. Bueno, tenemos aquí ahorita, ya casi nos vamos, Pris, de Janet Domínguez y Chuy Góngora, discípulo de Jesús, también nos están viendo. Un saludo, Chuyito, Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Y ya para cerrar, Pris, ¿cómo resumimos todo esto que nos has compartido el día de hoy? Pues no te entendí. Me encantó. Ya si bien, ¿cómo resumimos todo lo que nos has compartido? Para terminar, para cerrar ya el programa. El resumen más sencillo que podemos hacer de esto es: imitemos a Cristo a tiempo y a destiempo. Hablemos de Él y prediquémoslo siempre en nuestra vida, y solo cuando sea necesario hablemos de Jesús, pero prediquémoslo siempre. Entonces, nosotros somos ese reflejo y caminamos a la luz de Dios cuando queremos y cuando nos dejamos iluminar por Dios. Así es. Cuando no le permitimos iluminarnos, cuando no le permitimos ser esa luz para nosotros, es cuando nos perdemos, nos entenebrecemos, nos oscurecemos. Creo que no habría más forma de resumir esto más que diciendo que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Cristo. Amén. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Prisco. Sabes que te queremos mucho, que tienes muchos amigos también acá en San Luis y te agradecemos de veras en el corazón. Esperemos que pronto otra vez nos puedas acompañar a otra transmisión. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues bendiciones a todos y saludos. Muchas gracias por estar conectados. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Pues no se olviden de compartir todos los contenidos de Nueva Alianza Radio, que son para gloria de Dios, porque Jesús te ama y te lo anunciamos. Hasta luego. Gracias, Pris.